la certeza de que Dios ha de culminar lo que comenzó. Amén. Así que glorificamos el nombre del Señor. Ahí donde usted se encuentra, acompáñame a la palabra del Señor, al libro de Números, capítulo 13. Libro de Números, capítulo 13, y vamos a estar considerando los versos 27 al 31. Libro de Números, capítulo 13, versos 27 al 31. Y luego vamos a ir al capítulo 14 de Números, en los versículos 6 al 8. Números 13, 27 al 31. Y luego avanzamos hacia Números 14, versos 6 al 8. Y cuando usted lo tenga, usted puede confirmarlo con un fuerte amén. Amén. Y dice la poderosa palabra del Señor, a la gloria del Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces Caleb, estamos en el verso 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Números 14, verso 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Eterno Dios y Padre bueno, gracias por esta bendición que nos concedes, Dios amado, de estar en tu casa. Hemos sido convocados a esta asamblea y hemos respondido, Dios amado, porque creemos que tú eres un Dios intencional y que cuando tú convocas a tu pueblo hay algo que tú te has propuesto hacer. En esta noche, Dios amado, rasgamos nuestro corazón delante de tu presencia, nos humillamos delante de ti pidiéndote que seas propicio a nosotros, que esta palabra surta el efecto por el cual tú le envías a nosotros, tu pueblo. Yo te pido, amado de mi alma, que uses mis labios para exponerla con autoridad, con denuedo, con poder, con unción, y que a medida que la misma es predicada sea acompañada, Dios eterno, con espíritu de poder, Dios amado, con demostración de poder, y que sea recibida con fe en cada uno de los oyentes. Si alguno llegó cargado, llegó cansado, sea fortalecido con el poder de tu fuerza. Yo creo lo que dice tu palabra, que tú eres el Dios que da esfuerzo al cansado, Dios que multiplica la fuerza aquel que no tiene ninguna, amado mío. Te pido que si hay alguno que llegó afligido en esta preciosa noche, sea consolado por tu espíritu, que tú le abraces. Algunos confundidos, perdidos, hoy reciba dirección. Tu espíritu es quien nos guía a toda verdad y toda justicia. Tú que conoces la necesidad del corazón de tu pueblo, te pido que hables conforme a la misma, que la supla. Confróntanos con tu Espíritu Santo. Haz lo que te has propuesto hacer. Si hay algo que no te agrada, amado mío, quítalo, Dios amado. Remueve lo que estorba tu presencia en nuestra vida. Rompe toda cadena, todo yugo de opresión, toda hueste espiritual de maldad sea reprendida en el nombre poderoso de Jesús. Ruego, amado mío, que tomes mi lugar, que abras mis labios, Señor amado, que ninguna palabra persuasiva de humana sabiduría salga de ellos, sino la palabra instruida por tu espíritu, para edificación de esta iglesia. Dios amado, a vos quéjame tú, y una vez mataremos a tu nombre toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y usted puede tomar ahí asiento donde se encuentra y preste oído a lo que el Espíritu de Dios quiere hablarnos en esta noche. Y quisiera introducir esta reflexión trayendo a usted, compartiendo con usted un evento que ocurrió en el año 2011, específicamente en el mes de octubre, aquí en el estado de la Florida.
ocurrió un extraño fenómeno, un extraño pero a la vez fascinante fenómeno para la ciencia. Hablo específicamente del nacimiento de una rara serpiente bicéfala dentro de una incubadora. Les voy a hablar español. Nació una serpiente de 2 cabezas en octubre del 2011 aquí en la Florida. Ahora, interesantemente, el biólogo estadounidense Daniel Parker dijo al respecto, aleluya, un dato muy interesante. Luego de haber estudiado este fenómeno, Daniel Parker indicó que la mayoría de las culebras con esta condición tan extraña tienen una vida muy corta, tienen una vida escasa. Ahora bien, este hombre dijo que como mucho este tipo de culebra de 2 cabezas vive lo más 20 años con una condición si son mantenidas en cautiverio. La única manera que este tipo de serpiente de 2 cabezas sobrevive un periodo de 2 décadas es si están cautivas, si están, aleluya, limitadas, si están restringidas bajo observación. De lo contrario, dijo el biólogo, este tipo de reptil, este tipo de animal difícilmente sobrevive en un estado silvestre. No puede sobrevivir en la libertad. ¿Por qué razón? Porque cada cabeza, aleluya, tiene una forma de pensar individual, tiene su propio cerebro, aleluya, y comparten de alguna manera el control de los órganos y de los miembros del cuerpo. El asunto es que teniendo cada cabeza un propio pensamiento y su modo independiente de actuar, constantemente envían mensajes diversos. Constantemente envía mensajes diametralmente opuestos el uno del otro y no alcanzan un acuerdo en la forma de controlar el cuerpo. Ahora bien, debido a este fenómeno, este tipo de serpiente se mueve de una manera desorientada y mareada. Zigzaguean una y otra vez sin conseguir llegar a ningún lugar. Y como si fuese poco, curiosamente, en alguna ocasión, en un momento particular de su vida, las cabezas de estos animales se atacarán entre sí, aleluya, e intentarán tragarse la una y la otra. Esta clase de organismo de 2 cabezas vive en un estado de confusión, de intranquilidad, de inseguridad, de imprecisión que generalmente termina en muerte. Repito, este tipo de animal de 2 cabezas vive una vida insegura, una vida confusa que generalmente termina en muerte. Ahora bien, al contemplar la tragedia de la serpiente de 2 cabezas, yo me doy cuenta de algo, y es que la tragedia de esta serpiente no está distante de la nuestra. La tragedia de la serpiente de las 2 cabezas se parece mucho a la tragedia que vivimos frecuentemente en nuestra vida cristiana, porque nosotros, los seres humanos, nosotros los que hemos sido convocados por Dios a través de Cristo a vivir una vida santa, aleluya, muchas veces en el cumplimiento de la voluntad de Dios atravesamos una experiencia similar a la de esta serpiente bicéfala. Muchas veces vivimos momentos en los que nuestros pensamientos se oponen entre sí. Vivimos etapas en nuestra vida donde divagamos entre 2 pensamientos y nos hallamos librando de un momento a otro una terrible batalla entre la duda y la fe, entre el deber y el querer, entre la voluntad de Dios y mis deseos y mis aspiraciones. Comenzamos a librar una batalla entre la obediencia y la rebelión, una batalla en lo que yo quiero versus lo que a mí me conviene. Y muchas veces en este tipo de batalla terminamos confundidos, pasamos periodos de la vida desorientados, aturdidos, en incertidumbre e inseguridad. Y tristemente aquellos que no cortan la segunda cabeza a tiempo terminan muertos. Aquellos que no cortan la segunda cabeza a tiempo terminan muertos. Repito, aquellos que no cortan la segunda cabeza a tiempo terminan muertos. Terminan muertos. Y tal vez
esa sea la situación de algunos de los que estamos aquí. Tal vez usted se ha encontrado recientemente viviendo en un periodo donde enfrenta la batalla de la duda versus la fe. Donde enfrenta la batalla entre la incertidumbre de lo que ha de acontecer versus lo que Dios habló para tu vida. Posiblemente te has encontrado en este escenario donde lo que tú estás viendo no se parece a lo que Dios te habló. Y cuando eso sucede, entras en una etapa de confusión, de turbación. No puedes entender. Y cuando le haces caso a la segunda cabeza, se comienza a desviar tu pie. Y yo creo fielmente que en esta noche Dios nos ha convocado para ministrar a nuestra vida a través de su palabra. Yo creo que el Espíritu de Dios en esta noche ha venido a librar a algunos de los que estamos aquí de la muerte que teníamos asegurada por haberle hecho caso a esa segunda cabeza. Así que con la autoridad que recibimos por los méritos de Cristo, yo quiero predicarte unos minutos bajo el tema: no podemos heredar la promesa pensando con dos cabezas. Repito el tema en esta noche: no podemos heredar la promesa pensando con dos cabezas. Yo quiero que usted me ayude a predicar y le diga al que usted tiene a su lado: no podemos heredar la promesa pensando con dos cabezas. No podemos heredar la promesa pensando con dos cabezas. Amados hermanos, amadas hermanas, cuando nosotros nos acercamos, aleluya, a los textos que hemos considerado como base escritural en esta noche, nosotros nos encontramos con un pueblo que pensaba con dos cabezas. Nos encontramos ante un pueblo que pensaba con dos cabezas. Y hablo específicamente del pueblo de Israel. Ahora bien, permítame ser responsable con mi afirmación. La predicadora no está loca. Quiero respaldar esta afirmación con la escritura. Así que deme unos minutos para situar en contexto la historia. Le prometo que no seré muy extensa. Israel era un pueblo que pensaba con dos cabezas. Me llama la atención porque cuando nosotros vamos al libro de Números, capítulo 13, versículo 21, la Biblia nos enseña en un momento dado que el pueblo había sido liberado de su esclavitud en Egipto. El pueblo había sido libertado. El pueblo había salido de la opresión. Se habían roto sus cadenas. Y nosotros vamos al versículo 19. La Biblia nos enseña, aleluya, que en un momento dado, aleluya, Moisés envió a este pueblo a salir hacia esta tierra. Ahora bien, me llama la atención lo siguiente. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 1. Deuteronomio capítulo 1, versículo, aleluya, 19. Dice que el pueblo que había salido de la esclavitud en Egipto se fue a Horeb, al monte de Dios. Allí Dios trató con el pueblo. Allí Dios le dio la ley. Allí Dios les habló, les demandó obediencia, les enseñó la manera en que se debían conducir. Pero una vez salidos de Horeb, tenían una misión. Iban a entrar a poseer la tierra que Dios les había asegurado. Deuteronomio capítulo 1, versos 19 al 21 narran este momento cuando, comisionados por Moisés, el pueblo va a poseer la tierra. La Biblia nos enseña que salieron de Egipto, llegaron a Horeb y de Horeb irían a poseer la tierra de Canaán. Dice, aleluya, la escritura en el verso 20 que cuando llegaron a la zona donde estaba la tierra prometida, Moisés les habló y Moisés le dijo: habéis llegado. ¿Cómo le dijo a Moisés? Habéis llegado. Habéis llegado. Dios le dio una promesa al pueblo y habían llegado. Porque el Dios al que nosotros servimos es fiel para cumplir lo que ha prometido. Aleluya. Y el pueblo llegó. El pueblo llegó al territorio de la promesa. Aleluya. Y allí Moisés les habla y le dice: habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. En el verso 21 le dice: mira, Jehová te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella. Me gusta porque el pueblo no iba, aleluya, a buscar algo. El pueblo iba a abrazar algo que ya le había
sido entregado. Ya Dios le había entregado la tierra. Moisés le dijo, mírala porque está ahí. Mírala, abre tus ojos. Mira, lo que tú ves es tuyo. Ve y entra en ella porque Jehová te la ha entregado. Sube y toma posesión de ella. Ahora bien, interesantemente, había una manera de tomar posesión de la tierra. Digo conmigo, hay una manera. Hay un solo formato en que nosotros podemos poseer aquello que Dios nos ha entregado. Aleluya. Y la única manera de que nosotros podemos poseer lo que Dios nos ha entregado, aleluya, es haciendo, aleluya, las cosas como Dios dijo. Sencillo. Hay una instrucción y tú la sigues. Tú puedes poseer lo que Dios te entregó. Dios le dio una palabra al pueblo. Y ahora Moisés le dice, sube y toma posesión de ella como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. No temas ni desmayes. Esta afirmación y esta encomienda, aleluya, de poseer la tierra tenía un modo de hacerse como Dios había dicho. Y la manera en que Dios les había hablado requería de una actitud correcta. ¿Cuál era la actitud? Una actitud libre de temor. Aleluya. Era una actitud donde ellos se tenían que mostrar valerosos y confiados. Diga conmigo, tengo que confiar. Y esa es la parte que más nos cuesta, confiar. Había una manera de poseer lo que Dios le había entregado, confiando en la palabra del Señor, moviéndose conforme a como Dios le había dicho que se movieran. Cuando Moisés le dice no tengas temor, Moisés está utilizando una palabra hebrea traducida como yaré, que lo que significa es amedrentarse. Aleluya, le está diciendo no sean amedrentados. Y cuando le habla de no desmayar, esta palabra desmayar en el hebreo lo que significa es no seas intimidado o confundido. Y en esta noche Dios te vino a decir, no seas amedrentado, no seas intimidado y no seas confundido. Aprende a confiar. Aprende a confiar. Ahora bien, yo quiero hacer un énfasis, y es que cada palabra que Moisés le habla al pueblo no es la palabra de Moisés, es la palabra de Dios. Cada palabra que Moisés le habla al pueblo no es la palabra de Moisés, es la palabra de Dios. Y por lo tanto, escuche bien, cualquiera que sea la respuesta del pueblo, es la respuesta del pueblo a Dios y no a Moisés. La palabra que el pueblo había recibido, aunque salió de los labios de Moisés, su simiente, su raíz estaba en el corazón de Dios para ellos. Por lo tanto, la manera en que ellos respondieran a esta palabra demostraba cómo ellos estaban respondiendo a Dios. Revelaba lo que había en el corazón del pueblo hacia Dios. Y Dios le estableció un método, una manera de poseer la tierra. Y hay una diferencia, aleluya, entre lo que es entregar y poseer. Dios nos entrega muchas cosas. Dios nos entrega la salvación, pero nosotros la poseemos mediante la fe. Nosotros hacemos partícipe de esa salvación mediante la fe. Dios le había entregado la tierra. Ahora el pueblo tenía que tomarla en posesión, tenía que tomarla en su poder. Escuche bien, mediante la fe. Ahora bien, ante esta demanda de Dios, el pueblo hizo algo. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 1 versículo 22, aleluya, que el pueblo acudió a donde Moisés. El pueblo se dirigió a Moisés y el pueblo le dijo a Moisés lo siguiente, verso 22, aleluya. Le dijo, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir. ¿Qué ellos estaban pidiendo? Razón. Envíanos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Me llama la atención lo siguiente. Mira, amado hermano, Dios le dijo, vayan y posean la tierra, pero de repente, antes de poseerla como Dios les dijo, el pueblo hace un acercamiento a Moisés y le dice, vamos a reconocerla. La palabra reconocer que se utiliza en este texto viene del hebreo, aleluya, que significa explorar. El pueblo pidió antes de tomar en posesión la tierra, explorarla.
Y cuando nosotros hablamos de explorar, estamos hablando de examinar con detenimiento una cosa, aleluya, para conocer su estado y formar un diagnóstico. Repito, explorar es analizar con detenimiento, examinar con detenimiento una cosa a fin de conocerla, aleluya, de conocer su estado y formar un diagnóstico. Ahora hay un problema con esto, pregúntame cuál es el problema. Que Dios les habló de poseer, pero ellos estaban hablando de reconocer. Y me doy cuenta entonces que es en este momento cuando le afloró la segunda cabeza al pueblo de Israel. Dios les estuvo hablando todo el tiempo de poseer una tierra. Dios les estaba trabajando con el pensamiento. Dios le estaba formando la mente. Todo el tiempo Dios le hablaba desde la zona de victoria. Pero ahora, de un momento a otro, el pueblo cambia el lenguaje y en lugar de hablar de poseer, habla de reconocer. Y esto es la primera señal de que a un creyente le ha aflorado la segunda cabeza. La primera señal de que un creyente está pensando con dos cabezas, aleluya, es que cambia el lenguaje de Dios. Habla distinto a como Dios habla. Dios te dice: te voy a prosperar, Iván, pero de repente tú comienzas a hablar de derrota, escasez. Dios te dice: te voy a bendecir, pero tú comienzas a verte, aleluya, en austeridad y comienzas a proferir palabra negativa. Esa es la señal de que estás pensando con dos cabezas. Yo siento la presencia de Dios. Cuando hay dos cabezas, comenzamos a hablar distinto al idioma de Dios. Yo siento la presencia de Dios. Cuando hay dos cabezas, no vemos como Dios ve. Cuando hay dos cabezas, aleluya, no caminamos como Dios dijo que camináramos. Cuando hay dos cabezas, lo que Dios dijo es posible, nosotros le llamamos imposible. Cambiaron el lenguaje. Pensaron con dos cabezas. En lugar de apoyarse en la palabra que Dios les había hablado, en lugar de apoyarse en la confianza en el Señor, aleluya, Dios le había garantizado la victoria, pero en lugar de forjar su seguridad en la palabra de Dios, intentaron edificar su seguridad, aleluya, en su humanismo. En lugar de aferrarse a la palabra que salió de la boca de Dios, dice que pidieron razón. Empezaron a enfocar, aleluya, su proceder en el humanismo. Miraban, aleluya, la tarea que tenían por delante y les restaron credibilidad a la palabra que Dios le había dado. Comenzaron a forjar su seguridad en su humanismo. Y la Biblia nos enseña en Números 13, versículo 17, aleluya, que cuando ellos dijeron esto a Moisés, Moisés los envió a reconocer la tierra. Ahora es interesante lo siguiente, porque usted sabe que Moisés, por ser condescendiente con el pueblo y dejarse influenciar por el coraje del pueblo, él cometió un error que le privó de ver la tierra y de entrar en ella. Y eso no puede ser de sorprendernos, porque estamos viendo desde el principio unos rasgos, unos indicios que está dando Moisés de que ante la presión se deja presionar. ¿Por qué? Porque el pueblo le hizo este pedido y ya Dios le había dado una instrucción clara a Moisés. Ya Dios le había dicho: mira, Moisés, dile al pueblo que entra a poseer la tierra. Pero ahora Moisés escucha al pueblo y Moisés accede al pedido del pueblo. Y dice la Biblia que los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán. Los envió a explorar. Los envió a investigar. El asunto es que ya Dios le había hablado a Moisés de la tierra de Canaán. Ya Dios le había descrito a Moisés cómo era esta tierra. Ya Dios le había dicho que era una tierra ancha en Éxodo, aleluya, capítulo 3, versículo 8, en el llamamiento en la salsa ardiente. Ya Dios le había dicho: mira, es una tierra ancha, una tierra que fluye leche y miel. Dios le había hablado de
de la tierra que era fértil, fructífera, ya Dios se la había descrito. Es más, ya Dios le había dicho que estaba ocupada por el amorreo, que estaba ocupada por el jebuseo. Ya Dios le había dicho todo acerca de esta tierra. Pero ahora Moisés, influenciado por las demandas del pueblo, accede a su pedido y los envía. Los envía a hacer algo que ya Dios había hecho. ¿Sabe que cuando tú tratas de hacer algo que ya Dios hizo, lo que tú encuentras en el camino es fatiga? Nos cansamos, como decía Iván los otros días mientras predicaba. Aleluya, porque muchas veces estamos intentando hacer algo que le corresponde a Dios. Y cuando nosotros tratamos de hacer lo que ya Dios hizo, aleluya, nos fatigamos, nos cansamos. Y los envió a reconocer la tierra. Y mira lo que les dijo: subid de aquí al Negev y subid al monte. Y observad, escuche bien, y observad la tierra como es. Quería una descripción de lo que ya Dios le había descrito. El asunto es que mandar a los hombres a hablar de la promesa trae consigo un riesgo. ¿Y cuál es este riesgo? Que los hombres nunca hablan como habla Dios. Los hombres siempre hablan distinto a como habla Dios. Solamente el hombre espiritual puede hablar de forma espiritual. Aleluya, los hombres hablan distinto a Dios. Y Él le pide a los hombres una explicación. Esa explicación iba a llegar conforme a la vista de los hombres. Observad la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. Pero, ¿qué había dicho Dios? Que la tierra era buena. Y ahora Moisés le dice: verifiquen si la tierra es buena o es mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril. Si en él hay árboles o no. Y escucha esta palabrita: y esforzaos y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Verso 21 dice que ellos subieron y reconocieron la tierra. Luego en el verso 23 dice: y llegaron hasta el arroyo de Escol. Y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Escuche esto: volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Estos hombres emprendieron una misión de reconocimiento para observar la tierra de Canaán y traerle un informe a la nación. Investigarían el camino a Canaán, verían si la tierra era buena para vivir y juzgarían la fuerza militar de los cananeos. Pero repito, ellos no tenían la necesidad de hacer esto, porque ya Dios le había descrito todo lo que había en tierra de Canaán a Moisés, y Moisés lo había hecho saber al pueblo en Éxodo capítulo 13 versículo 5. Ya Dios le había hablado al pueblo, incluso ya Dios le había dicho al pueblo que les iba a entregar la fiesta y celebrarían fiesta, que le iba a entregar la tierra y celebrarían fiesta. Escuché esto: Dios le estaba hablando de fiesta, pero ellos estaban buscando desarrollar un plan de estrategia militar. Y Dios diciéndole: celebren, y ellos ocupados en la guerra. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Dios nos está diciendo: celebra, pero nos ocupamos en la pelea. Dios diciendo: a fiesta, y nosotros mirando todo lo que parece contrario. Dios diciendo: aleluya, glorifica mi nombre por lo que hice, y nosotros mirando lo que parece que Dios no ha hecho aún. Esta misión era una sutil manifestación de incredulidad. Pero me llama la atención porque esta incredulidad venía disfrazada de prudencia.
Te quiero decir algo. El cristiano que piensa con dos cabezas no va a tener una etiqueta que le diga serpiente de dos cabezas. Porque la incredulidad se manifiesta de forma sutil. No nos damos cuenta cuando comienza a manifestarse. Viene de forma liviana. Nosotros comenzamos a creer que lo que hacemos son actos de prudencia. Dios diciendo, aleluya, confía en mí. Dale los últimos $20 a aquel que tienes al lado que está en necesidad. Y tú, como tú eres prudente, tú dices, es que Dios, los $20 que tengo son para la leche de mi casa en esta noche. Si no, mis hijos no beben leche. Aleluya. Porque comenzamos a disfrazar la incredulidad de prudencia. Dios diciendo, confía que yo te voy a proveer. Y Oneisha buscando en Indeed un trabajo part-time. ¿Por qué? Porque la incredulidad se disfraza de prudencia. Señores, que tengo que pagar la deuda. Señores, que tengo que hacer provisiones. Y Dios diciendo, mentirosa, hipócrita, no es prudencia, es incredulidad lo que tú tienes. La incredulidad se disfraza de prudencia. Y se disfrazó de prudencia. Mi alma te adora, Dios. Parecía que era prudente lo que el pueblo estaba haciendo. No, es que vamos a entrar preparados a la tierra. El asunto es que la preparación de ellos no tenía que ser una preparación forjada por los hombres. Ellos estaban preparados ya con la palabra que Dios le dio, porque la palabra de Dios es la que nos habilita, aleluya, para la batalla. Él adiestra nuestras manos para la guerra, aleluya. Y entonces el pueblo quiso hacer lo que a Dios le correspondía hacer. Incredulidad disfrazada de prudencia. Comenzaron a emplear esfuerzos humanos donde eran suficientes los recursos divinos. Comenzaron a emplear esfuerzos humanos donde eran suficientes los recursos divinos. Por eso cuando Dios te dice quédate quieto, lo mejor que tú puedes hacer es quedarte quieto. Aleluya. El pueblo sabía esto, porque el pueblo cuando salió de la esclavitud, Dios le dijo frente al mar rojo, estás quieto. Aleluya, estás quieto. Estás quieto. Ven la salvación que yo haré hoy, porque los egipcios que hoy viste nunca más los verás. Pero se les olvidó. Se les olvidó. Y emplearon sus esfuerzos donde era suficiente lo de Dios. Si hay algo que hace el nosotros pensar con dos cabezas, es que nos desasocia de la verdad de Dios. Y amado hermano, yo quiero traerte rápidamente unos puntos para que tú te los lleves en tu corazón. Y así puedas identificar en qué momento se está manifestando esa segunda cabeza en tu vida. En qué momento has comenzado a pensar de forma distinta a lo que Dios te dijo, a lo que Dios te habló. Mira, la segunda cabeza hace muchas cosas. Porque la segunda cabeza siempre se opone a todo lo de Dios. Y una de las primeras cosas que hizo la segunda cabeza en el pueblo fue que convirtió lo deleitoso en trabajoso. Cuando tú piensas con dos cabezas, lo que se supone que sea tu deleite se vuelve tu trabajo. Lo que se supone que te traiga gozo, te trae agitamiento. Convierte lo deleitoso en trabajoso. Y mira, amado hermano, ¿por qué te digo que convierte lo deleitoso en trabajoso? La Biblia nos enseña, aleluya, cuando nosotros vamos, aleluya, a la escritura, nos enseña lo siguiente. Permíteme compartirte algo. La Biblia dice en Números 13, aleluya, que ellos fueron llamados a esforzarse. Verso 20, y esforzaos. Moisés les demandó un esfuerzo en reconocer la tierra. Dios nunca le había dicho que se esforzaran en reconocerla, solo que fueran a poseerla. Hay esfuerzos que realizamos en vano. Porque cuando pensamos con las dos cabezas, nosotros comenzamos a tratar de usar nuestro raciocinio humano, a tratar de resolver con la razón lo que se resuelve con la fe. Y se esforzaron en algo que no tenían que esforzarse. Invirtieron su fuerza en algo que no tenían que invertir su fuerza.
Estuvieron caminando 40 días. 40 días donde pudieron haber estado sentados deleitándose de la promesa de Dios. 40 días que pudieron haber estado sentados comiendo uvas. Pero en lugar de estar comiendo uvas, las estaban cargando. Y mira, le estaba añadiendo peso la uva. Lo que se supone que fuese deleitoso se convirtió en trabajoso. Porque dice, aleluya, que como el fruto era tal, abundante, era grande, tuvieron que agarrarlo con un palo y ponerlo sobre los hombros de 2 hombres para poder llevarlo. Dios nunca les dijo eso. Ellos podían estar sentados comiéndose las uvas, pero como pensaron con la otra cabeza, estuvieron fatigados cargando las uvas. Y hay veces que Dios te está diciendo, siéntate a comer, siéntate a beber, y tú preocupado, cargado, afanado, aleluya, en lugar de comer estás cargando la uva. Te fatigas, te cansas, 40 días de camino, 40 días escondiéndote, 40 días intentando resolverlo a tu manera. Esta vasaya, 40 días haciéndolo con sus fuerzas. Mira, hermano, cuando lo deleitoso se convierte en trabajoso hay pérdida. Perdieron 2 cosas importantes que difícilmente se recuperan. Perdieron fuerza y perdieron tiempo. Perdieron fuerza y perdieron tiempo de estar regocijados en la promesa. Las 2 cosas la perdieron. Porque cuando nosotros pensamos con la cabeza de la duda y la incredulidad, aleluya, nosotros comenzamos a cargar un peso que es innecesario y se acorta el tiempo de nuestro deleite. Leí hace poco, alguien dijo, el tiempo de espera satúralo con oraciones. Y a veces el tiempo de espera lo saturamos de queja. Lo saturamos de llanto. Y Dios diciendo, ora y adora, ora y adora, ora y adora. Y tú llorando y quejándote, llorando y quejándote, llorando y quejándote. ¿Sabe qué me llama la atención? Canaán era la tierra de su reposo, pero en la tierra de su reposo se encontraron trabajando. ¿Y cuántas veces Dios diciendo, disfrútate de este tiempo? Reposa, confía, descansa y tú trabajando. Dios diciendo, ten paz y tú trabajando. Dios diciendo, confía en mi poder y tú confiando en tu fuerza. Dios diciendo, suelta y tú aferrándote a algo que no quieres soltar. Trabajaron en el lugar de reposo. Mira, amado, la vida cristiana no es una vida fácil, pero es una vida que se vive en reposo. En reposo y quietud seréis salvos. Pero muchas veces en el lugar de reposo no sabemos disfrutar y comenzamos a trabajar. Aunque la vida cristiana es dura, se viven las tormentas en reposo. Por eso es que cuando la tormenta se desató y Jesús estaba, aleluya, en la popa, Jesús estaba en reposo. Porque el hombre de Dios puede dormir cuando los vientos azotan. El hombre de Dios puede descansar cuando hay amenaza. Por eso es que Pedro, estando en la cárcel, siendo custodiado, a punto de morir, estaba durmiendo. Y el ángel dijo, espérate, papi, despiértate, que hay fiesta, va a salir de la prisión. El hombre de Dios reposa en medio del caos, pero ellos trabajaron. Y cuando regresaron, aleluya, tuvieron un grave problema. Porque cuando regresaron de reconocer la tierra, como trabajaron en lugar de reposar, al llegar a donde estaba Moisés y los demás hombres y mujeres del pueblo, dice que ellos les contaron lo que vieron. Números 13, 27 dice, y le contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Lo primero que le dijeron, ¿qué fue? Llegamos. En otras palabras, la tierra es segura. De que está. Es segura. Llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Mira,
la que ciertamente fluye leche y miel. En otras palabras, es verdad lo que Dios dijo. Dios tenía razón. El hecho de que ellos estuviesen investigando la tierra estaba hablando de su incredulidad para creer en la bondad de Dios. Estaban poniendo a Dios como mentiroso. Estaban dudando del poder de Dios. Pero eso es otro asunto. El problema es que cuando ellos llegan, ellos dicen, mira, es verdad lo que Dios dijo. ¿Sabes? Porque la incredulidad no niega muchas veces la verdad de Dios. Pero hay un problema. Y este es el segundo punto. Es que aunque tú reconoces la verdad de Dios, la minimizas ante la realidad del problema. Incredulidad no es decir Dios mintió, no. Incredulidad es decir Dios habló, pero aunque Él habló, el problema se ve más grande que lo que Él habló. Ellos creían lo que Dios habló, pero el problema era que lo veían pequeño en comparación con su problema. Ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Reconocieron la certeza, la veracidad de la palabra de Dios. Más, diga conmigo, más. Más es una conjunción adversativa. A mí me gusta la gramática, hermano. Más es una conjunción adversativa. Y esta conjunción lo que hace es que introduce una circunstancia que matiza o se opone a la anterior. Anteriormente dijeron que era verdad lo que Dios dijo. Pero ahora su más iba a introducir otra circunstancia que se oponía a lo que Dios dijo. El pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes. Si nosotros pudiésemos traducir esta expresión más, pudiéramos decir que significa en este texto a pesar de todo eso. Vaya conmigo a la película. Ellos fueron a la tierra, regresan y ahora dicen, mira, es cierto lo que Dios habló. La tierra, aleluya, es real, es verdad, está ahí. En esa tierra fluye la leche y fluye la miel. Aquí está el fruto de ella. Pero a pesar de todo eso, el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte. A pesar de que es real la tierra, son muy grandes los que la habitan. A pesar de que es cierto lo que Dios habló, aleluya, la ciudad es grande y fortificada. A pesar de eso, aleluya, allí están los hijos de Anac. Diga conmigo Anac. Anac significa cuello largo, grande. Y dice, aleluya, a los estudiosos que los de Anac eran descendientes de los gigantes. En otras palabras, la tierra es buena, pero a pesar de eso, están los gigantes. La tierra es buena, pero a pesar de eso, las murallas son grandes. Aleluya, la tierra es buena, pero están los amalecitas, están los eteos, está el jebuseo, está el amorreo y está el cananeo. Era como decir, a pesar de la fiel promesa de Dios, la realidad del problema es muy grande. Ahora bien, esto me llama la atención. Porque en aquel recorrido, la incredulidad les llevó a ignorar la fidelidad de Dios. Dios les había hablado en una tierra y habían llegado a ella. Habían visto con sus ojos, obviamente, y habían palpado que era real lo que Dios habló. Aleluya. Y me llama la atención porque dice la escritura que cuando ellos fueron a este lugar, ellos pasaron por ciertos lugares en esta travesía. Y dice que ellos fueron, en el versículo 22, aleluya, que ellos habían llegado hasta Hebrón. Números 13, 22. En aquel reconocimiento ellos habían pasado por Hebrón. Hebrón era la tierra donde Abraham sepultó a su mujer Sara. Yo quiero hacer un paréntesis aquí. Quiero explicarle algo rápidamente. Mira esto. La promesa de Dios de una tierra fue dada a un hombre. Dios no escogió una nación, Dios escogió a un hombre. Dios escoge al hombre y en su fidelidad a ese hombre Dios le promete distintas cosas, hace un pacto con él, hace un convenio, un acuerdo con este hombre.
El convenio de Dios tiene algunos elementos, tiene promesas y tiene condiciones para que se cumplan las promesas. Entonces Dios hace un pacto con Abraham. Y la Biblia nos enseña que cuando Dios pactó con Abraham, Dios le prometió simiente, le prometió una descendencia. Dios le prometió una nación. Dios le prometió una tierra y Dios le prometió protección y bendición. Esta tierra, aleluya, Dios se la prometió a Abraham. Y lógicamente, al Abraham partir, la tierra la heredaría su descendencia. Ahora bien, ellos no eran los autores de la promesa. El autor de la promesa era Dios. Y aleluya. Y el otro protagonista de la promesa fue Abraham. El asunto es que por ellos ser descendencia de Abraham, le tocaba a ellos gozar de la promesa. ¿Sabes qué era realmente Israel? El cumplimiento de la fidelidad de Dios a la promesa de un hombre. Si ellos habían llegado hasta ahí, el hecho de ellos haber llegado hasta ahí, le tenía que recordar que Dios era fiel. Porque ellos eran el cumplimiento de lo que Dios había hablado años antes, generaciones antes. Pasan por Hebrón. Y en Hebrón Abraham había sepultado a su mujer. Su familia había sido sepultada en ese lugar con la esperanza de que Dios les entregaría esa tierra en posesión. El ellos mirar Hebrón tenían que recordarle que Dios cumplió lo que le prometió a Abraham. Pero en lugar de mirar a Hebrón como el lugar de promesas cumplidas, lo vieron como el lugar de gigantes. Aleluya, aleluya, situados, plasmados e imposibles de remover. Dice que ellos llegaron a Hebrón. Pero mira lo que dice la escritura. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón. Y allí, en el lugar de donde estaba la familia de Abraham, donde estaban los que esperaban la promesa sepultada, allí estaban los hijos de Anac. Y en lugar de mirar a Hebrón como el recordatorio de la fidelidad de Dios a sus promesas, miraron a los hijos de Anac como la oposición al cumplimiento de la promesa. No pudieron disfrutarse de la fidelidad de Dios. Eso no fue lo que le pasó a Pedro. Estaba caminando por las aguas, pero en lugar de ver que estaba caminando por las aguas, miró los vientos. Estaban caminando por Hebrón, pero en lugar de mirar a Hebrón, miraron a los hijos de Anac. Entonces, amado hermano, para avanzar, comenzaron a ignorar la fidelidad de Dios. La bondad de Dios la pasaron por alto cuando cargaron aquel fruto que nunca antes habían visto. Y esto nos lleva al tercer punto, y es que cuando nosotros caminamos bajo el pensamiento de la segunda cabeza, nosotros intentamos resolver con la razón lo que se resuelve con fe. Por eso, los varones que subieron, aleluya, a aquel lugar a escudriñar aquella tierra, en el verso 31 de Números 13, se opusieron a las palabras del hombre de Dios de Caleb. Cuando ellos describieron aquella tierra, Caleb se abrió su boca y dijo: espérate, tengo que decirle algo. Cállense. El pueblo estaba hablando muchas cosas de la promesa. Estaba diciendo: no, se ve muy imposible, está difícil la tierra. Y Caleb le dice: silencio. Subamos y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Habló la primera cabeza, habló la fe. Y le dijo: silencia la duda. Vamos a subir. Olvídate de lo que tú viste, confía en lo que Dios te habló. Vamos a subir y vamos a poseer. Pero en el verso 31, yo te dije que las cabezas en un mismo organismo se pelean entre sí hasta que llevan a la muerte. La segunda cabeza comenzó a picotear la primera. Y ahora la segunda cabeza en el verso 31 dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Hicieron su cálculo. Tan grande. Van al gym. No podemos contra ellos. No se puede contra ellos. Van a Canaan Fitness. No podemos contra ellos. El asunto es que Dios nunca le dijo que pelearan con ellos. Dios les había dicho: vayan a la tierra de ellos. Y si Dios les había dicho vaya, era porque Jehová iba a pelear por ellos. Pero ellos querían resolver con la razón lo que se resolvía con fe.
Entonces, lo otro que hace pensar con la segunda cabeza, lo cuarto que hace es que distorsiona nuestros sentidos. Y vemos como maldición lo que Dios planificó para bendición. Se distorsionaron sus sentidos. Y en ese momento, mira lo que pasó, verso 32. Hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, escuche esto, a nuestro parecer, como langosta. Y así les parecíamos a ellos. La cuestión es que nunca se registra que ellos tuvieron conversación con los habitantes de Canaán. Si ellos eran espías, tenían que estar escondidos. Pero mira, cuando tú piensas con la segunda cabeza, tú comienzas a ver cosas, a poner cosas donde no las hay. Y ahora ellos dicen: a nuestro parecer, éramos langosta delante de ellos. Y no solamente eso, y así le parecíamos a ellos. Pero si estaban de espías, estaban escondidos, ¿cómo que le parecían a ellos langosta? Presunción. Pensar con las dos cabezas nos lleva a la presunción. Y la presunción es pecado. Es creer que yo sé mejor que Dios. Yo sé más que Dios. Presunción. Amado hermano, ellos murmuraron. Pero mira esto. Esa respuesta de incredulidad tenía 3 elementos. Y esos 3 elementos eran los siguientes: verdad, mentira y exageración. Porque yo te dije que la incredulidad es sutil. Hablaron una verdad, hablaron una mentira y exageraron. La verdad ciertamente era que los hombres que estaban allí eran fuertes, eran más numerosos posiblemente. Pero decir que no podían encontrar que el pueblo era una mentira, porque Dios les había dicho: van a entrar. Era cierto que habían atravesado la tierra, pero era mentira y exageración que tragase a sus moradores, porque ellos llegaron vivitos y coleando. Los hombres eran grandes, eran gigantes. Eso era una verdad. Pero decir que todos eran grandes y gigantes era una exageración. Decir que éramos como langosta era una exageración. Porque la incredulidad nos lleva, amado hermano, a distorsionar nuestros sentidos. Número 5, nos lleva al duelo en lugar de la celebración. En Números 14, la Biblia dice que habiendo visto esto, habiendo escuchado esto, toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche. El pueblo lloró y se quejaron contra Moisés y contra todos los hijos de Israel. ¿Quién había dado la orden al pueblo de entrar a la tierra? Ellos utilizaron de excusa a Moisés y Aarón, pero su rebelión era contra Dios. Ellos estaban diciendo: no, nosotros confiamos en Dios, lo que no confiamos en el método de Moisés y Aarón. Es embuste, porque Moisés y Aarón le estaban hablando en nombre de Dios. Tenían una rebelión abierta contra Dios. Y comenzaron a llorar, comenzaron a lamentar. Amado hermano, recordaba la reseña que trajo Keisla el viernes pasado de Martín Lutero, aquel teólogo, aquel filósofo alemán, donde en un periodo de su vida, estando en depresión, aleluya, no salía de su cuarto, angustiado, deprimido, y su esposa Caterina entró a su habitación vestida de negro, vestida de luto, y él le dijo: mira, ¿quién se murió? ¿Por qué tú estás así? Y ella le dijo: Dios se murió. Martín Lutero le dijo: blasfemado, Dios no ha muerto, imposible. Y ella le dijo: lo que pasa es que tú, viviendo en depresión, estás actuando como si Dios hubiese muerto. Y este pueblo comenzó a actuar como Dios, como si Dios hubiese muerto, y actuar así es actuar neciamente. Por eso la Biblia dice el necio en su corazón: no hay Dios. Y él estaba actuando, el pueblo estaba actuando como si Dios estuviese muerto. Como si Dios estuviese muerto. ¿Y cuántas veces nosotros actuamos como si Dios estuviese muerto? ¿Cuántas veces nosotros nos aferramos a la crisis como si Dios estuviese muerto?
todavía el brazo de Jehová no se ha cortado. Todavía Él extiende su mano. Todavía Él inclina su oído. Todavía Él se mueve en favor de los suyos. Pero nosotros actuamos como si Dios estuviese muerto. Actuamos como si no tuviese poder sobre nuestras circunstancias. El pueblo se vistió de luto. Amado hermano, y dice la Biblia que comenzaron a proferir palabra necia. Ojalá muriésemos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Amado, esto es lo otro que hace pensar con la cabeza de la incredulidad. Nos hace retroceder en lugar de avanzar. Siendo libres, comenzaron a hablar como esclavos. Y muchas veces siendo nosotros libres, habiendo sido redimidos por la sangre de Cristo, comenzamos a actuar como esclavos. Comenzamos a actuar como si nuestra vida pasada hubiese sido mejor. Aleluya. Como si Dios no nos hubiese hecho bien. Atentamos contra la soberanía, contra el carácter de Dios. Como si Dios fuese malvado. Atribuimos a Dios cualidades que no le corresponden. Hablaron como esclavos siendo libres. Aleluya. Y dice la Biblia en Números 14:4 que se decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Porque cuando tú comienzas a pensar de forma incrédula, tú crees que tú sabes más que Dios. Tú crees que tu manera de obrar es mejor que la de Dios. Y yo solamente te tengo que decir algo. Hay caminos que al hombre le parece recto, pero su fin es final de muerte. Aleluya. Este pueblo pensó que levantar entre ellos a un capitán era la solución. Pero la solución no era levantar un nuevo capitán. Era someterse al que ya estaba. Y hay veces que tú quieres cambiar el capitán de la barca. Y la diferencia no la va a ser el capitán, la diferencia la va a ser tu actitud. La diferencia está en el corazón. No es que hay que hacer un relevo de capitán, hay que hacer un relevo de actitud. El corazón tiene que ser mudado. Y mire, mi amado hermano, ellos se aferraron a sus sentimientos. Dios mío. Dice la Biblia que cuando esto sucedió, verso 5, capítulo 14, Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud y la congregación de Israel. Ellos no hablaron, ellos se postraron. El hombre de Dios vive postrado. Y cuando la rebelión y la incredulidad del corazón salió a relucir, Moisés y Aarón entendieron que ya nada se podía hacer. Por eso guardaron silencio. Porque donde hay incredulidad, Dios no puede orar. Por eso es que cuando nosotros vamos a los evangelios, nosotros vemos en los momentos en que Jesús efectuaba milagros, muchas veces mandaba a sacar a los incrédulos. Cuando Jesús fue a casa de Jairo a resucitar a su hija, lo primero que hizo fue sacar a las lloronas, las que eran incrédulas. Dijo: espérate, se tienen que ir, porque lo que yo voy a hacer, yo lo hago con fe, no con incredulidad. Aleluya. Y muchas veces la incredulidad estorba. Por lo tanto, la incredulidad del pueblo no le iba a permitir disfrutar la tierra. Moisés se postró. Ahora bien, Moisés se postra y dice la Biblia que se levantó Josué. ¿Sabe lo que significa Josué? Lo mismo que Jesús. Jehová es salvación. Josué se levantó porque siempre habrá un destello de gracia en medio de nuestra ruina. Y en medio del caos se desató la gracia en tiempos de ley. Y se levantó Josué. Jehová es salvación. Y cuando Josué se levanta, aleluya, la Biblia dice que él y Caleb rompieron sus vestidos, se humillaron delante de Dios. Aleluya. Y ellos hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel. Y mire lo que le dijeron: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena.
en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. ¿Sabe lo que estaban haciendo Josué y Caleb cuando se levantaron? Una invitación a una metamorfosis. Le estaban haciendo una invitación a un cambio de mente y de actitud al pueblo. Le dijo, mira, la tierra es grande, buena. Estaba hablando a la fe. Le dijeron, mira, si nosotros nos podemos levantar, podemos poseerla, podemos subir a ella. Aleluya, dice, si Jehová se agradare de nosotros. Cuando él le dijo, si Jehová se agradare, le estaba diciendo, hay una condición. Todavía la podemos poseer. El asunto es que tiene que haber un cambio. Si Jehová se agradare, diga conmigo, si Jehová se agradare. La Biblia nos enseña en el libro, aleluya, de Hebreos específicamente, en el capítulo 6, si mi mente no me es infiel, la Biblia nos enseña, aleluya, que sin fe, en el capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando Josué le dijo, si Jehová se agradase de nosotros, le estaba diciendo, si Jehová encuentra fe en nosotros. Porque la fe es lo que agrada a Dios. Le estaba diciendo una invitación a cambiar de incredulidad a fe. La primera cabeza se levantó y le decía, hey, obedéceme a mí, sígueme. Si Jehová se agradase, en otras palabras, si Jehová encontrase fe, Él nos entregaría la tierra. Y en el verso 9 le dice, por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Un cambio. Jehová salvación, se estaba manifestando la gracia para darle la oportunidad de cambio para que reconociesen la tierra. Pero amado hermano, lo último que hizo, la segunda cabeza, fue que lo llevó a aferrarse a sus sentimientos. Y aferrarnos a nuestros sentimientos engendra pecado. ¿Por qué dijo que se aferraron a sus sentimientos? Porque cuando Josué les habló, ellos respondieron. En el verso 10 dice, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. La segunda cabeza se quiso comer la primera. Vamos a matarlo. Y lo único que estaban haciendo era hablando fe. Era dando una oportunidad de cambio. Pero se rebelaron, se aferraron al sentimiento. Y aferrarnos a nuestros sentimientos nos lleva a la rebelión contra Dios, que es pecado, amado hermano. No es malo sentir, el problema es aferrarme a mi sentir. Yo me puedo sentir turbada. Jesús, hablando cerca de la hora de su muerte, dijo, ahora está turbada mi alma, ¿qué pues diré? Aleluya. Y Jesús manifestó que podía ser espiritual sin dejar de ser humano, pero también nos enseñó que nunca seremos tan humanos como para dejar de ser espirituales. Puedes sentir, pero aferrarte al sentimiento es pecado. Te puede llevar a la rebelión. Por eso la Biblia nos enseña que Él se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo. Se aferraron a los sentimientos y ya termino. Atribuyeron a Dios despropósito. Atentaron contra el carácter de Dios. Y dice que en ese momento la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo a todos los que estaban allí. Y Jehová habló a Moisés y le dijo, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Yo te dije a ti que la vida del que piensa con dos cabezas termina en muerte. Pensar con dos cabezas llevó a este pueblo a la muerte. La Biblia nos enseña, aleluya, que Jehová, haciendo, aleluya, condescendiente con la petición de Moisés,
Luego le dijo, está bien, yo los voy a perdonar, pero esta generación no va a entrar. Esta generación muere, las voy a herir de mortandad. Ellos no van a poseer la tierra. ¿Sabes quién la va a poseer? Los que ellos utilizaron como su estrategia de prudencia. Ellos habían dicho, mira, ellos se habían quejado contra Jehová, contra lo que estaba haciendo en ese momento. Y ellos dijeron, quiere Dios que nuestros hijos perezcan. Y Dios dijo, lo que tú utilizaste para tratar de avalar, para tratar de sostener tu aparente prudencia, que era incredulidad, es lo que yo voy a usar para demostrarte que yo sé más que tú. Por eso tú mueres, pero tus hijos van a heredar, tus hijos van a poseer. Tan ciertamente como yo vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Y me llama la atención algo. Dios dijo, me han tentado ya 10 veces. Eran 12 espías, pero 10 no creyeron. Y ahora Dios le dice, me han tentado ya 10 veces. No han oído mi voz. No verán la tierra, la cual juré a sus padres. Ninguno de los que me ha irritado la verá. Y yo te pregunto, ¿estás tú irritando a Jehová? El que lo irrita no ve la promesa. Y Jehová habló y le dijo, en este desierto, verso 29 del capítulo 14, caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Porque la murmuración trae muerte. Cuando tú murmuras y cuando no entiendes lo que Dios hace, estás acarreando muerte. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb y a Josué. Vuestros cuerpos, en el verso 32, caerán en este desierto, porque la promesa no se hereda pensando con 2 cabezas. Amado hermano, hoy hay un llamado de Dios. Un llamado de Dios a agradarle. Hay promesas en tu vida que están esperando para ser manifiestas en su totalidad. Un cambio de mente, un cambio de corazón. Por eso es que cuando Dios le habla a la nueva generación que se levanta a poseer la tierra en Deuteronomio 4:9, nosotros vemos que a través de Moisés Dios le dice, guárdate y guarda tu corazón con diligencia. Porque cuando tú guardas el corazón, cuando tú cuidas tu alma, la incredulidad no tiene lugar. Con el corazón se cree para justicia, dice la Escritura. Hay un llamado de Dios a abrazar la fe. Escudriñemos nuestro camino. Veamos dónde hay incredulidad. Abandonemos la rebelión. Humillemos, rasquemos nuestro corazón delante de Dios. Y hagamos la parte que nos corresponde en el pacto. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que aquel que se allega a Él crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Y tal vez tú me digas, estoy débil. La Biblia nos enseña en Hebreos 11, versículo 33. Que por la fe se conquistaron reinos. Hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, mira, y sacaron fuerzas de debilidad. La fe hace lo imposible posible. Por la fe se hicieron fuertes en batalla nuestros antepasados y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y ahora sí cierro. Hebreos 4. Versículo 1 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Verso 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Así que el que pida, pida con fe. Amado hermano, no podemos heredar la promesa pensando con 2 cabezas. Usted puede ponerse sobre sus pies en esta noche.
Y ahí donde usted está, puede inclinar su rostro.